Bueno, vamos a continuar entonces con los huesos de la cara, ¿sí? En los huesos de la cara encontramos entonces los dos huesos pungis o lacrimales, que los encontramos aquí en las órbitas oculares. Encontramos los dos huesos propios de la nariz, que son los que forman esta base acá de la nariz, los dos huesos 1 y 2, también llamados huesos nasales. Tenemos los dos huesos que forman los pómulos, ¿sí? Que son los huesos cigomáticos, son dos. Tenemos acá los dos huesos maxilares superiores, que aparentemente se ven como si fueran uno solo, pero están unidos acá en el medio. Dos huesos maxilares superiores. Tenemos el hueso maxilar inferior o mandíbula, ¿sí? O la mandíbula. Tenemos acá en el medio el huesito profundo, que es el tabique, ¿sí? Y muy en el fondo alcanzamos a percibir los dos cornetes, dos a cada lado, dos huesos cornetes que están en la cavidad nasal. Por debajo de este maxilar inferior encontramos el hueso palatino, que también son un huesito de pares que forman el paladar, que forman el techo de la boca, ¿sí? Adicional a eso, tenemos entonces que, como se había hablado, el cráneo de los bebés, ¿sí?, no está totalmente osificado, tiene espacios cartilaginosos, ¿sí? Estos espacios, ¿con el fin de qué? Con el fin de que al momento del nacimiento los huesos que están separados puedan hacer esto, superponerse uno entre los otros, para que la cabeza se vuelva más pequeñita y pueda salir a través del canal del parto. Inmediatamente el bebé sale del canal del parto, el hueso vuelve y se abre y quedan los mismos espacios que tienen cartílago. Los dos grandes espacios donde se unen todos los huesos, ¿sí? Tenemos este y tenemos este, que son las fontanelas. Tenemos la fontanela anterior, que es la más grande, prominente aquí al lado de la corona, y la fontanela posterior, que es donde se unen los parietales con el occipital. A medida que el niño va creciendo, a medida que nosotros vamos creciendo, esto se va cerrando. Esto se va cerrando y se va cerrando hasta formar suturas y que todo esto esté totalmente osificado. De esa forma la fontanela anterior, ¿sí?, se nos convierte en un punto de unión llamado bregma y la fontanela posterior en un punto de unión llamado lambda, ¿sí? Las suturas, tenemos la sutura occipital, que es la sutura posterior, tenemos la sutura sagital, ¿sí?, y la sutura coronal, y a los lados tendríamos la sutura temporoparietal, que une los temporales con los parietales. Listo. Los otros huesos que encontramos a nivel, digámoslo, de la cabeza, de la cara, son los huesos del oído medio, que son los huesos más pequeños que tiene el cuerpo humano. Es una cadena de 3 huesecillos en cada oído y se localizan en el oído medio. Estos 3 huesecillos forman una cadenita y son el martillo, el yunque y el estribo. Se les nombran así por su forma a un martillo, a un yunque y a un estribo, ¿sí? Son 3 y se encuentran en el oído medio y su función es transmitir los impulsos sonoros a través de vibraciones al oído interno. Descendiendo nos encontramos entonces con un hueso, digámoslo de cierta manera solitario, que es el hueso hioides. Este hueso hioides se encuentra aquí a nivel del cuello, no se articula con ningún otro hueso. Su función principal es servir de punto para que se inserten ciertos músculos y estructuras aquí en esta región. ¿Listo? Bueno, si seguimos descendiendo entonces, encontramos lo que son los huesos de la columna vertebral. La columna vertebral está formada por vértebras, que son varios huesos irregulares, ¿sí?, que forman una cadena de huesos, una cadena de huesecillos. Tenemos que están divididos en regiones, ¿sí? La columna vertebral es curva, ¿sí? Tenemos las 7 vértebras cervicales, que son las 7 primeras que están en la región del cuello. Tenemos estas verdes, que son las vértebras dorsales o torácicas, ya que son las que se unen a las costillas en el tórax, en la parte posterior. Y tenemos las 5 vértebras lumbares, que son estas que están de morado, son las más grandecitas y las que tienen también mayor movilidad. Abajo encontramos lo que es el hueso sacro, que antes pues eran 5 vértebras, sino que se fusionan y se unen y forman el hueso sacro. Y al final, en la pequeña colita, encontramos 3 a 4 huesecitos que están llamados como el coxis, ¿sí? Estas vértebras se nombran de acuerdo a
al nombre de la vértebra y al número al que pertenecen. De esta manera, si son 7 vértebras cervicales, las nombramos como C1 de cervical primera, C2 de cervical segunda, C3, C4, C5, C6 y C7. Igual en las dorsales, D1, D2, D3 hasta D12 o T1, T2 de torácico hasta T12. Las lumbares se nombran igualmente L1 a L5 y las sacras se nombran también de S1 a S5. Listo. Todas las vértebras son pues muy generales. Sin embargo, tenemos dos vértebras especiales que son C1 y C2. C1 se le llama atlas. Se le llama atlas porque mediante estas apófisis articulares sostienen el cráneo o sostienen la cabeza. Y el axis, que es C2, se le llama axis porque tiene este diente central que se articula acá con el atlas. ¿Y qué es lo que provocan? Hacen que en este punto se genere un pivote. Un pivote es un estilo de articulación en el que tenemos un diente, una articulación y podemos realizar este movimiento de pivote. Eso quiere decir que es lo que nos permite rotar la cabeza de un lado al otro como diciendo no. Listo. Adicional a eso tenemos entonces que las vértebras se encuentran separadas unas de otras por unos discos intervertebrales que están formados de un cartílago especial. La función de este disco intervertebral es evitar o amortiguar el peso entre vértebra y vértebra, ya que sostienen el mayor peso. Estos discos intervertebrales están formados por un anillo fibroso fuerte alrededor y un núcleo pulposo que es gelatinoso que proporciona mayor acolchado, digámoslo de esa manera. Las hernias de disco suceden cuando este anillo fibroso se rompe y se sale el núcleo pulposo a la superficie, lo que provoca generalmente que se presionen nervios que salen de la médula espinal y provoquen dolor.